Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Vamos a ver el tema de síndrome mononucleosiforme o la mononucleosis. En realidad, cuando hablamos de mononucleosis, tenemos que mencionar que hay esta cara que tengo, pero me voy a poner los anteojos porque tengo la cara de la derrota. En Brasil decimos que la cara como la expresión de la derrota, que está terrible. Mucho trabajo, por suerte, pero no se apuren a recibirse porque es una trampa, no se engañan, dicen que es mejor, pero no, no. Queden estudiando todo lo que puedan porque recibirse no es lo mejor. Si no, mis anteojos están torcidos. No, así no se puede. Bien, vamos a ver un poquito entonces de síndrome mononucleosiforme o la enfermedad del beso. Tengo acá el apunte, también se puede llamar el apunte huéspedes especiales, lo tengo acá para que vayamos siguiendo juntos. Y en huéspedes especiales, que era como se llamaba antes la unidad de todo lo HIV, bacteriemia, sepsis, todas las personas que tenían problemas, algún problema de inmunidad o tenían algunas patologías que no se sabía bien en dónde meterlas, la ponían en huéspedes especiales. Ahora se cambió un poco y por ahí las tienen separados. Tienen una unidad solo de HIV y tienen otras unidades por separado. Pero bueno, son nuestros huéspedes especiales. No sé qué le pasa a esos anteojos. Bien, entonces, como estábamos diciendo, vamos a hablar de la mononucleosis. Ese es un dibujito que me encanta, si algún momento lo pueden ver, se llama Bob's Burger. Y durante un capítulo, una de los personajes, que es esa chiquita que se llama Tina, tiene que hacer un musical y el musical es sobre mononucleosis. Y la mononucleosis es la enfermedad del beso, comúnmente llamada la enfermedad del beso. ¿Por qué, no? ¿Por qué es llamada la enfermedad del beso? Porque una de las formas más fáciles de transmisión de esa patología es por el beso, justamente. Entonces, la mayoría de las personas que tienen la enfermedad del beso, la mononucleosis, son personas jóvenes. Vamos a ver que vamos a tener una mayoría de personas entre los 10, 8, 9, 10 hasta 15 años que van a tener esa patología aguda. De hecho, si tenemos un chiquito muy chiquito con esa patología, tenemos que sospechar, tenemos que pensarlo, no sospechar, buscar, a ver, interrogar a los padres sobre algunas actividades no tan, digamos, sanas. Porque muchos padres por ahí dan piquitos a los bebés, a los nenes, de forma cariñosa, no sería nada de abuso ni nada por ese estilo, pero esas costumbres o también costumbres de estar compartiendo mate, compartiendo botellas, compartiendo vasos, puede llegar a transmitir la mononucleosis o la enfermedad del beso. Entonces hay que charlar y decir no se da pico porque no solo la mononucleosis, pero otras patologías también, como vamos a ver, se pueden transmitir de esa forma. Entonces, Tina, en nuestro capítulo, es la protagonista de una obra de teatro que es la Mona de mononucleosis. Y durante una de las canciones dicen que ella que no se puede besar. De hecho, los carteles son aviso, atención, no besen esa cara. Y ella se desespera porque al ser una adolescente de 13, 14 años, lo primero que quiere hacer es besarse con todos. Entonces, espero que de esa forma les quede un poco más claro la mononucleosis forme, la enfermedad del beso y puedan entenderla mejor. De hecho, algo más también interesante para saber que cuando la mononucleosis es una patología que afecta a los bebés, que afecta a los niños chiquitos, es más asintomática de que cuando afecta a personas mayores. Cuanto mayor la persona, más síntomas va a tener de esa patología. Entonces también podemos asociar que cuando tenemos un chiquito muy chiquito, por ahí no tiene síntomas, y como tenemos una persona de 15, 16, 17 años, por ahí va a tener más síntomas cuando tenga la patología. Pero
les dije la mononucleosis, el síndrome mononucleosiforme, les dije enfermedad del beso, les dije algunas cosas de síntomas de todo, pero no les dije quién carajo hace la patología. Y en realidad tenemos una gama de patologías que están involucradas adentro del síndrome mononucleosiforme. Cuando hablamos de la mononucleosis infecciosa, que es la mononucleosis, la original, la primera que surgió, vamos a hablar de la infección por Epstein-Barr, que hace parte de la familia de los herpes virus. De hecho, es el herpes 4, el herpes virus humanos tipo 4. Y es una patología que vamos a ver que son todas medio parecidas. Tiene un síndrome en el cual se manifiesta cansancio, fatiga, malestar general, apatía, astenia, fiebre, faringitis y adenopatías. Ese cansancio persiste por mucho tiempo y puede tener algunas complicaciones como vamos a ver. Y el diagnóstico tanto de la mononucleosis infecciosa cuanto del síndrome mononucleosiforme, se hace por serología. ¿Y cuál es la otra, no? Si por un lado tenemos la mononucleosis infecciosa, por otro lado tenemos el síndrome mononucleosiforme. Son dos patologías similares. Fíjense que el síndrome mononucleosiforme se caracteriza por odinofagia, adenopatías, linfocitosis, por astenia, malestar general, y el síndrome mononucleosiforme entonces va a ser el padre de todas esas patologías que van a estar adentro. No solamente la mononucleosis infecciosa hace parte del síndrome mononucleosiforme. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa trabalenguas que les estoy diciendo? Cuando pensamos en síndrome mononucleosiforme, cuando hablamos de síndrome, vamos a pensar en un conjunto de signos y síntomas. Síndrome significa eso, conjunto de signos y síntomas. Entonces asociamos un conjunto de signos y síntomas que son todos parecidos a la mononucleosis infecciosa. Son un montón de síntomas que son mononucleosiforme. Que sean formes, que tienen forma de. Entonces es un síndrome de síntomas que parecen a mononucleosis. Pero pueden ser la mononucleosis, que es la causada por Epstein-Barr, o pueden ser otra cosa. Entonces vamos a ver que adentro de esas causas del síndrome vamos a tener el Epstein-Barr, que es un 80-90% de los casos, pero también vamos a tener citomegalovirus, prima infección por HIV, o sea, el HIV agudo, toxoplasmosis o toxoplasma gondii agudo y también el herpes 6. Todos esos virus y parásitos van a estar causando patologías que se llegan a ser similares a lo que es la síndrome mononucleosiforme, que era el síndrome común de entre todos que estábamos hablando. Entonces, de cara sabemos varias cosas, ¿no? De cara sabemos que vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales, muy importante. Vamos a tener que pensar en todas esas causas, no solo Epstein-Barr. Y también vamos a tener que la mayoría de los casos va a ser realmente Epstein-Barr. Entonces, vamos a ver todos esos bichitos que nos están causando patología. En este video, para hacernos ordenados, vamos a ver solo Epstein-Barr y después les voy a dejar los otros videos abajo, así pueden ver todas las causas. Pero la Epstein-Barr es como la más preocupante acá, ¿no? Después las otras, de hecho, también la vemos en otros momentos de la materia, pero bueno, vamos a verlas de vuelta acá. Si ya las viste, si te acordás, puedes ir salteando los videos. Entonces pasemos a Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus bastante común, es un virus herpes. Entonces hay dos cosas que tengo que pensar cuando digo que es un virus herpes. Primero, que tiene tegumento, eso es esencial. Si yo te digo herpes, tenés que pensar en tegumento. Y lo otro que es envelopado, es envuelto. Entonces esas dos cosas son las características de nuestro virus.
Después de la nucleocápside, el genoma, todo eso va a ser exactamente igual a todos los otros virus herpes. No hay nada de muy espectacular en su patología, en su estructura, perdón. Sí en su patología, que es una patología distinta de todas las otras. Entonces, cuando veamos la patología del Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa per se, la original, la maestra de todo, vamos a tener una tríada clásica de síntomas. Recuerden lo que dije al principio del video, podemos tener que no tenga síntomas si por ahí la persona es muy chiquita, o sea, es un nene muy chiquito, o a veces también tenemos asintomático, pero si tenemos síntomas, los síntomas agudos van a estar en una tríada clásica de la mononucleosis. Y la tríada de la mononucleosis son las adenopatías, la odinofagia con el sudado y la fiebre. Todo eso se junta con astenia, con malestar general, con fiebre, astenia que no se puede tragar, entonces por ahí va a tener falta de ganas de comer, puede tener, con la adenopatía va a tener esplenomegalia, va a tener síntomas asociados a eso. Entonces piense, si le duele la garganta, tiene odinofagia, le duele la garganta, ¿qué le puede pasar? Va a tener astenia, no va a tener ganas de comer, puede tener problemas para respirar, falta de voz, todo eso va a estar asociado, pero son síntomas secundarios a la tríada clásica. Ahora, un síntoma que les mencioné, que es la esplenomegalia, es una complicación muy particular de nuestra tríada clásica. La esplenomegalia va a estar en alrededor del 50% de los pacientes. Entonces hay algo muy importante que tengo que hacer, es reposo a ese paciente. Entonces, acá ya llegan las tablas y yo ya quiero decir como vayámonos de acá porque esas tablas de criterios es como, pero es bastante lógico, vamos despacito. Esos son los criterios diagnósticos de vieja escuela asociados al Epstein-Barr. Entonces, tenemos la tríada, fiebre, odinofagia y adenopatías cervicales, que está acá. A ver si tengo un láser. Sí, acá está la tríada clásica. Voy a tener linfocitosis atípica. Puede ser que tengamos linfocitosis atípica. Esos dos se reconocen hacer un frotis. Entonces puedo ver en nefrotis que voy a tener linfocitosis, pero bueno, la verdad que me importa mucho, no me importa mucho porque pensá que es un virus, entonces una cierta linfocitosis tengo que tener. Después, los anticuerpos eritrófilos. ¿Qué son los anticuerpos eritrófilos, no? Son anticuerpos que en realidad son son como causados por el Epstein-Barr, pero son anticuerpos que se conectan con un montón de cosas diferentes. Les voy a dejar otro video, que de hecho no es mío, pero les voy a dejar otro video abajo, el link abajo, para que vean de cómo es la prueba de los anticuerpos eritrófilos, porque puede ser que les tomen cómo se hace la prueba. Pero son pruebas de anticuerpos que son muy promiscuos, son anticuerpos que sus epitopes se conectan a muchas cosas diferentes, no solo el Epstein-Barr. Y la producción de esos anticuerpos es característica, sí, del Epstein-Barr, pero también puede dar positivo a un montón de otras patologías. Y como son tan promiscuos, como todos sus epitopes se conectan a tantas cosas, no va a tener una autosensibilidad y la especificidad está buena, pero no es tan buena. Entonces vamos a tener muchos falsos positivos. Puede ser que la persona tenga otra cosa y me salió que como tiene los anticuerpos eritrófilos, por ahí pensé en Epstein-Barr, pero en realidad ella tenía otra cosa. Después podemos medir el antígeno de la cápside viral o el anticuerpo antiantígeno de la cápside viral, que es el BCA. Y si me da IgM a BCA, que voy a pensar en infección aguda. Si me da el anticuerpo IgG, sería una infección ya más crónica. Si yo sumo el IgM de la BCA más el anti-EBNA, que es el antígeno de la nucleocápside, o sea,
es el antígeno nuclear. ¿Qué significa eso? El anticuerpo ante el antígeno nuclear. Si yo tengo los IgM-VCA, que van a ser los antígenos de cápside, y si yo tengo muy bajo los EBNA o negativos los EBNA, me va a estar hablando de una mononucleosis por Epstein-Barr. Porque los EBNA van surgiendo despacito. A ver si le dejamos el cuadro. Porque los EBNA en realidad van a ser muy bajitos, van a estar creciendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en el estado agudo, los EBNA tienen que dar negativo y los BCA me van a dar positivos. Los eritrófilos también van a dar positivos. Fíjense que acá sería la infección aguda meses, el primer mes. Los EBNA van a dar negativos, los IgM-VCA van a dar positivos, los IgG van a dar positivos y acá puedo hacer una titulación a comparación entre los valores de IgM y IgG en el tiempo. Entonces los IgM van a estar bajando y los IgG van a estar aumentando y los eritrófilos también van a estar aumentando en una curva similar a los IgG porque aumentan en el tiempo. En el apunte les dejé también un cuadrito de lo mismo para que tengan y puedan ir anotándolo. Entonces, una vez que yo ya sé que ese paciente tiene Epstein-Barr, que tiene una mononucleosis infecciosa, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que cuidar, le tengo que poner en reposo. ¿Por qué? Una de las complicaciones más peligrosas es la ruptura esplénica, es la ruptura del vaso. ¿Por qué voy a pensar en eso? Porque si se me rompe el vaso, el paciente se me puede desangrar, el nene me puede desangrar así. Entonces, la ruptura esplénica es la complicación más peligrosa. ¿No es frecuente? No, no es muy frecuente. Pero ¿cómo voy a darme cuenta de esa ruptura esplénica? Porque tengo un dolor súbito en el hipocondrio izquierdo. Ya se equivocaba ahí. El hipocondrio izquierdo, porque del lado derecho está el hígado, del lado izquierdo está el vaso. Se puede asociar al signo de Kerr, que es un punto doloroso, que lo van a aprender en cirugía, pero es bastante aburrido esos puntos dolorosos. Que básicamente es que el dolor del lado izquierdo con inspira le duele más, pero porque el diafragma y la presión y bla, pero es un punto doloroso. Después la masa palpable, porque el vaso normalmente no se puede tocar, no lo puedo tocar, pero como el vaso va a estar aumentado de tamaño durante la Epstein-Barr, durante la mononucleosis infecciosa, lo voy a poder tocar. Y si se me rompe, si se me explota, voy a tener esa masa palpable de vaso roto ahí. Y la elevación de las transaminasas, que vamos a ver más adelante que la elevación de las transaminasas da en absolutamente todo. Ahora sí, entonces si yo ya sé que ese paciente tiene una mononucleosis infecciosa y yo quiero evitar la ruptura del vaso, ¿qué puedo hacer de tratamiento? Básicamente se maneja de forma sintomatológica y lo hacemos hacer reposo. Las precauciones ahí dice deben seguirse por un mes porque más o menos esa esplenomegalia, ese aumento del vaso dura más o menos un mes. Y tengo que hincharle los huevos, perdón la palabra, pero hincharle los huevos que puede romper el vaso y se puede morir, porque la gente no toma a serio lo que uno le dice reposo, porque siempre decimos reposo a todos, como médicos, ¿no? Le decimos reposo a todos, porque realmente la mayoría de las personas se puede lastimar con las cosas, pero la ruptura del vaso es riesgo de vida. Después hay otras complicaciones que son peligrosas como el síndrome de Reye, las hepatitis, alergias porque está haciendo linfocitosis y después todos esos linfocitos se pueden consumir los linfocitos de reserva y tener una linfocitopenia. La parálisis facial periférica como la que tengo yo, la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis, tienen que ver con la inflamación de los ganglios y también la fiebre, las miocarditis lo mismo, después todas las otras complicaciones son aún más difíciles de que se suceda.
Y por último, entonces veamos un poquito de vuelta de qué es lo que está pasando acá. Cuando yo tengo la infección de Epstein-Barr, los Epstein-Barr me invaden por la saliva, ¿no? Entonces me van a invadir todo el epitelio de la bucofaringe. Entonces, al invadir el epitelio de la bucofaringe, me están activando toda la respuesta inmune y toda esa respuesta inmune me está liberando interleuquinas, interferones y bla, citoquinas y todo eso. Toda esa activación me va a estar dando un daño vascular. Y ese daño vascular puede causar daño directo a lo que es nuestro endocardio. De esa forma tengo la miocarditis, que es el mismo sistema para otros virus que también causan miocarditis. Acá sí hacemos un cuadrito de cómo les pueden llegar a tomar en un oral ese tema. Les pueden preguntar, bueno, yo tengo un paciente que yo sospecho que tiene síndrome de mononucleosis, que tiene síndrome de mononucleosis, que yo sospecho que sea una mononucleosis infecciforme. El paciente viene con fiebre prolongada, adenopatías cervicales, faringitis, y ¿qué haces vos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hago un hemograma, hago transaminasas, veo que por la clínica tiene un síndrome mononucleosiforme, le hago anticuerpos eritrófilos, le hago, le hago los anticuerpos eritrófilos, entonces si me da positivo voy a tener un diagnóstico presuntivo de un síndrome mononucleosiforme, que puede ser una mononucleosis infecciosa. Si me da negativo, llego a hacer también el BCA, y si me da positivo, ahí ya tengo realmente un diagnóstico de certeza de infección aguda de Epstein-Barr. Si me da negativo, ahí voy a hacer otras cosas. Voy a hacer citomegalovirus, HIV, toxoplasmosis, voy a hacer herpes 5, herpes 6, para saber qué es lo que realmente tiene esa persona. Bien, entendimos por qué la mononucleosis es la enfermedad del beso, es la patología de la enfermedad del beso. La verdad es que es muy simple. Las cosas que se toman de esa patología son el gráfico ese que les mostré de los anticuerpos y todo eso, y los diagnósticos diferenciales entre todos los virus y todas las patologías que pueden estar causando la mononucleosis. Está bueno pensarlo en un árbol y vos pensar en las ramas, qué son las cosas diferentes que tiene cada una de ellas. Porque no todas esas patologías van a causar esplenomegalia, no todas esas patologías se van a ir con el tiempo. Hay distintos tiempos de cada una de esas patologías. Entonces, de esa forma, uno puede estar más tranquilo al pensar cada uno de esos virus, en realidad hay un parásito en el medio, pero de esos patógenos que causan la mononucleosis, que causan el síndrome mononucleosiforme, y claro, la mononucleosis que está causada por Epstein-Barr. Espero que les haya gustado ese video. Les voy a dejar abajo al lado, al seguir de ese, el video de cómo se hace la prueba de los anticuerpos eritrófilos, pero es muy fácil de entenderlos, y espero que les haya entendido. Cualquier cosa, pónganme abajo las dudas.